Gracias, gracias por estar con nosotros totalmente en vivo. Gracias por estar con nosotros en pues en esta reflexión sobre Jesús al alma niña, en estos mensajes que estamos analizando cada viernes. Así que saludo con afecto a Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús. Buenas noches para usted y tardes para nosotros. Muchas gracias a ustedes, Cecilia, y a todos los asistentes. Pues un gusto tenerlo entre nosotros. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Algo muy interesante que se refiere a la iluminación de la conciencia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y bueno, el Señor ya, no ya en otros escritos, sino en otros escritos a María Valtorta, a Luisa Picarreta, dice que la problemática de los últimos tiempos sería la ceguedad de la conciencia. Será el mal tan apabullante, dice el Señor, que las conciencias estarán absolutamente cerradas y ese será el verdadero problema, porque serán incapaces de poder percibir el bien y el mal. Se llevarán a cabo actos que en origen, por derecho natural, salta a la vista que es mal, y sin embargo, pues esa habitualidad del mal que se ha instalado, o esa perversión generalizada en la sociedad mundial, pues provocaría esa ceguera de las conciencias, y esto es lo que el Señor le mantiene bastante triste y preocupado, ¿no? Y es lo que pretende el Señor, en síntesis, cuando se produzca el momento oportuno, Él solo sabe, esa presencia de Él para intentar pues, abrir las conciencias, porque en otro caso, Cecilia, el momento oportuno no van a poder reconocer al Señor y por tanto se van a condenar. Así que imaginemos la envidia de esta cuestión, ¿no? Yo quisiera, si me permite, antes de que demos comienzo, Cecilia, a esta sesión, hacer una mención de lo que el director espiritual de este alma niña deja constancia en el libro, al final. A la vista de esas, vamos a decir, sospechas de que estos escritos, si tienen aprobación o no, o son vamos a decir, invenciones. Entonces, el director espiritual menciona en el libro al final, dice que, le dice a Luisa, al Señor, hija mía, mi pequeña niña, dice Jesús a su interlocutora, me dijo a ti porque eres pequeña, porque tienes un corazón y un alma que son pequeños, de niña. Y por eso te revelo lo que no he revelado a mis teólogos y santos sabios, ni a los doctores de mi iglesia, y a los filósofos cristianos. Te digo algunas cosas, que sean tu tesoro, porque son páginas enteras de revelaciones. Algunos entenderán, muchos dudarán, porque el hombre siempre está en conflicto consigo mismo y con los demás. Nunca es verdaderamente humilde y no acepta no haber sido escogido para saber y entender. Y siempre quiere ser el primero. Pero tú, pequeña mía, debes escribir lo que te digo y no hacerles caso. Dichoso a mis ojos el que crea y abra el corazón. Esto es algo que quienes ya dispongan del libro lo podrán encontrar en la página 144, que es la última de estas revelaciones, y el que tenga oídos que oiga. De modo que si el mundo católico, pues si el cenáculo hemos pensado idóneo darles a ustedes a conocer esta revelación, o estas revelaciones no es por un tema en baladí, sino porque el Señor nos adentra en aspectos fundamentales sobre la existencia del conocimiento de la divina voluntad, además de avisarnos de algunas cosas que vendrán, ¿no? Cuando Él lo considere, ¿no? Y como digo, pues interesa dar a conocer que fue
es un sacerdote muy, muy reputado mundialmente en el conocimiento de divina voluntad, que está en Italia, y es un estudioso, y es un hombre, como digo, muy reconocido, y ha sido el director espiritual y ha sido quien ha escrito estos textos. Por tanto, a ello nos remitimos y ojalá pueda servirles a todos ustedes para que verdaderamente aprovechemos la luz que el Señor nos pueda dar a cada uno de nosotros. Además de que Él nos autorizó a nosotros a transmitirlos, a difundirlos como quisiéramos. Sí, Nos dio no, carta blanca, lo cual se se le me pidió hace autorización escrita, la tenemos con nosotros, nos hizo una serie de comentarios, nos pidió literalmente que le mantuviésemos en anonimato, porque hay cosas que se dicen en estos textos que verdaderamente son duros, ¿no? Y por tanto lo estamos respetando y lo seguimos respetando. muy bien, muy bien. Así que la verdad es que tenemos un tema interesantísimo que se refiere a la iluminación de conciencias. A mí se me hace muy, muy importante pues que lo tengamos, ¿verdad? Y que podamos nosotros compartirlo. Yo a las personas que me lo han pedido, y usted también, lo hemos compartido, Ujú. además de que está en www.mundocatólico.tv. Si quiere, damos inicio, porque ya he Sí, tratado de lo más posible distribuir esto del alma niña, lo más posible, a través del ujú. celular, que les pido una disculpa porque a veces tengo que hacerlo a muchas personas, a muchos grupos, porque me interesa mucho que tenga la difusión y si no se los mando, fíjense que no les llegan las notificaciones de YouTube. Algunos me han dicho que no llegan, entonces tenemos una guerra continua, ¿verdad? Así que, aunque soy agradecida con YouTube del favor que nos hace, del favor que nos hace de poder transmitir nuestros contenidos, la verdad es que siempre hay que ser agradecidos y le pedimos a Dios que tengamos mucho tiempo para poderlo hacer. Así que vamos entonces a ver el mensaje, si me ayudas, Horacio. Muy bien. Este mensaje que vamos a ver es del 9 de agosto de 2020, del 2020, y nos dice Jesús, le dice Jesús al alma niña, y empieza el alma niña diciendo, era bastante temprano, creo que era poco después del alba, el cielo estaba apenas iluminándose. Me desperté, pero todavía estaba medio dormida, cuando he sentido la necesidad de saludar a Jesús, que parecía estar esperándome. Él se ha acercado. Estaba tan cansado, tan triste, necesitaba hablar. Este ya lo vimos. Sentía que quería No que se quería acercaba. interrumpirla, es el 11 de agosto, Cecilia. Perdóneme, qué bueno que me interrumpió. 11 de agosto. Sí, 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 sí. Vamos al 11 de agosto. Perdóname, del 11 de agosto de 2020. Es el anterior, que les pido que lo vean, que está en el programa anterior y vale mucho la pena. En el 11 de agosto de 2020, escúchame bien, niña mía. Esta mañana, cuando te dije que estaba muy lejos, es porque fui a consolar a mis pobres hijos en China. Nación desgraciada, sin paz ni misericordia. Mis pobres hijos han sido vendidos a una falsa iglesia manchada de sangre oculta. Han vivido y viven la misma traición de Judas. Por dinero y poder han sido vendidos. Ay de los consagrados que dicen ser míos y lo han permitido por hipocresía, por necesidad política y diplomática. Yo nunca he sido político ni diplomático, pero ellos no me siguen, ya no se acuerdan de mí, hablan de todo menos de mí, menos que del Padre. Han permitido, con sus mercados y sus intercambios, que muchos hijos míos estén encarcelados, torturados, dejados sin comer, ni beber, ni dormir, atormentados, para que juren de mi verdadera iglesia y acojan la iglesia de Estado, la iglesia comunista, la iglesia vestida de Satanás. En las tierras del interior hay tanta pobreza y miseria, pero hay pequeñas iglesias clandestinas, todavía vivas bajo las brasas ardientes del infierno rojo. También en Corea, que limita con China. Tengo algunos hijos fieles, son muy pocos y nadie los conoce. Son fruto del amor de mi Clara. En el día dedicado a mí, encienden a escondidas 3 velas, en casa ante un pequeño crucifijo y una estatuita de mi madre, la Santísima Virgen de Fátima, y rezan y lloran y esperan. Luego esconden todo, envueltas en un paño bajo la tierra, y ponen plantas encima. Mi madre ya los ha visitado en secreto, pero nadie lo sabe. Ahí donde ya había puesto mi mirada y había bendecido esa tierra, más que a todas las demás, haciendo descender sobre ella mi divino rocío.
Hoy hay una guarida oscura en la que se esconde una terrible serpiente venenosa, lista para matar. Ahí mis hijos son martirizados en silencio. Nadie habla de eso. Derraman su sangre por mi santo nombre. Tierras que habían recibido el anuncio divino son hornos ardientes. Pobre tierra de Siria. Amo mucho esa tierra y mis hijos lloran. ¿Y me lo subes, por favor? Están destrozados por la injusticia. ¿Sabes, niña mía? A ti puedo decírtelo. Esa falsa doctrina inventada por un hombre perverso, títere del demonio desde el principio, hace tantos siglos usó a los rebeldes hijos de Esaú, el becerro de oro, los descendientes de Datán, y los arrancó a la verdad y a la justicia, engañándolos con preceptos y profecías robadas del libro sagrado y hechos fantasías de hombres, llenos de pasiones mortales. Es odio y no amor, es guerra y no paz. Perdón, me quitaste un renglón. No paz, no conocen la misericordia, han aprendido a odiarme, me escupen y hablan de Dios, me consideran una abominación y se cubren la cara ante mí en la cruz. Lo que más me ofende es que matan en mi nombre, en nombre de Dios. Experimentáis su violencia, muchos morirán y se perderán. Eso es porque habéis dado vuestras perlas a los cerdos y vuestras cosas santas a los perros. Pero cuando mi espíritu ilumine toda conciencia, muchos de ellos me buscarán y pedirán perdón, mientras muchos otros seguirán rechazándome y rechazando la cruz, aún sabiendo la verdad. Y esos hombres irán con su Padre a la perdición eterna. Luego Jesús me ha dejado y me he hallado arrodillada al pie de un altar. A mi lado estaba mi ángel de la guarda. Lo conocí hace años. Sé su nombre. Oraba junto a mí y en lo alto. Sobre el altar estaba el Santísimo, luminoso, vivo y palpitante. Después he visto a mi derecha a Santa Gema Galgani. La he reconocido por su rostro delicado y melancólico. Y a mi izquierda a Santa Teresa de Jesús. Esto lo he sabido de mi ángel de la guarda. Eran tan bellas. Oraban intensamente, pero Jesús me ha llamado y me ha dicho que mirara atrás. Estaba de pie mi querido Padre Pío. Me ha sonreído y me ha dado una especie de moneda que tenía grabado un triángulo con un sol dentro. Y Jesús me ha dicho, ¿te acuerdas cuando te dije dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bien, paga tu tributo con esa moneda. Me he quedado asombrada y he tratado de orar y pensar qué quería decirme o mostrarme Jesús con ese gesto, pero después lo he entendido. Pues dice mucho con poco, ¿no? Dice mucho con poco y ¿sabe qué? Esto tiene que ver con lo de Santa Bernardita que usted me dijo hace unos días, porque habla de la conversión del pueblo árabe y cómo Santa Bernardita enuncia todo esto en una profecía inédita, extraordinaria. Está en los archivos vaticanos, por lo menos así está anunciado, ¿no? La última profecía que falta por cumplirse de Santa Bernadette de Soubirous, ¿no? La conversión del mundo musulmán tras una gran tragedia, ¿no? Bueno, yo en este texto, la verdad, bueno, pues lo que decía inicialmente, ¿no? El Señor está muy triste y está muy preocupado porque esa ceguera de conciencias que está instalada en el mundo va a permitir, no a muchos, decirle que sí en el momento final, ¿no? Es lo que más aquejaba al Señor, ¿no? Que tanto mal, tanta persistencia en el mal, tanta ceguedad social, tanta permisibilidad y digamos, tanta normalización de la perversión ya instalada, que ahora cualquier cosa de la que ocurre en el mundo es normal. Asusta como en mi país hace un par de días un locutor de los más afamados de la televisión vanagloria el hecho de que se haya celebrado la conmemoración de la legalización del matrimonio homosexual en mi país, ¿no? Y lo daba como un hecho relevante para la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dignificando cuestiones que vienen perfectamente
calificadas en la Sagrada Escritura, ¿no? Como por ejemplo el concubinato también, ¿verdad? ¿Cómo se normaliza el que una pareja que no tengo duda en que se quieran? Porque yo pasé por ahí, no estoy hablando de nadie, hablo de mí mismo. Yo, en su momento, por ignorancia, me casé con mi mujer hace 22 años, sin pasar por el sacramento de la Eucaristía, pues porque yo pues lo ignoraba, ¿no? Y cuando ignoras, pues haces cosas, ¿no? Haces tonterías. Sí. Entonces, hoy, a pesar de que, bueno, pues en la medida en que se pueda llegar a las personas, a darles a conocer que habiendo mucho amor, que no hay duda que los hay en estas parejas que se unen, que lo hay, que ese amor lo hay, existe. Pero que no obstante es una pareja irregular, porque así el Señor nos lo dice, porque no está bendecido por Dios, ¿no? Y mire, Cecilia, yo creo que ese es el principal escollo de todo lo que acontece luego en la sociedad. Porque si en el origen de la pareja, de la familia, se encuentra este error, este desconocimiento, yo no lo descalifico, yo digo que es desconocimiento, porque verdaderamente, si las personas conociesen el trasfondo de lo que implica tener una relación sin estar bendecida por Dios, correrían, como hice yo al año, correrían a sacramentar esa relación, ¿no? Que la preside nada menos que la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, cuando ya la sociedad ha hecho suya esta normalidad anormal, que es vivir en parejas sin sacramentar la relación, a partir de ahí todo lo demás, divorcios, separaciones, abortos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el principal mal, a mi modo de entender, comienza desde ahí, porque es la familia, el tronco de la sociedad, de la que florecen luego los hijos, los que van a ser los herederos o coherederos del futuro de los países, de la humanidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que se pudiera trabajar muy firmemente en difundir con todos ustedes, los que nos siguen, y con las personas que están con ustedes, verdaderamente que demos a conocer al entorno con la mayor caridad, de que seamos capaces de la gravedad tan grande que está instalada como algo normal, como es esas relaciones de concubinato, y que a través de ellas, sin conocerlo, se está llevando a cabo la fornicación. Están naciendo hijos pues en relaciones que son pecaminosas. Esto es tremendo, tremendo. Que luego esto lleva a que incluso los hijos no se los bauticen, y por consiguiente se rompe la cadena de la cristiandad a través de esta normalización de las relaciones no consentidas por Dios, ¿no? Y lo estamos viendo ya como normal, se ha instalado. Y yo creo, Cecilia, que esto es a lo que nuestro Señor se refiere con las conciencias, ¿no? Porque en realidad, en el momento en que esto ya es normal, ya los padres, lo ven con buenos ojos, porque como lo hace todo el mundo, pues es algo consentido, socialmente admitido, y evidentemente es algo que está bien. ¿Por qué? Porque lo hace todo el mundo, o la inmensa mayoría. Y resulta que aquí empieza el problema. Porque de una relación que está basada en el amor, no tengo duda, entre las parejas, no tengo duda. Pero que al no estar bendecida por Dios, no está protegida. Está en el mundo, está en manos del enemigo. Y evidentemente, le doy un dato, la Iglesia Católica Española publicó hace algún tiempo, no recuerdo ahora en qué momento fue, el índice de divorcios y de separaciones. Entonces había una inmensa mayoría de divorcios, de separaciones, de relaciones que no habían sido sacramentadas. Al igual que el número de nacimiento de hijos, también está constatado. Se nacen menos hijos en las parejas de hecho, como llamamos en España, que en las relaciones maritales dentro del sacramento del matrimonio. Es decir, que todo esto va llevando a que en algo que parece que no tiene importancia ya está instalado como algo normal, admitido socialmente, amparado por las leyes y equiparando, no sé allá en México, pero en España ya está equiparada la legislación en cuanto a derechos
de las parejas, de hecho, que no han ni siquiera pasado por el juzgado, ¿no? Ni siquiera está legalizada. No hablo ya sacramentada, ¿no? Por tanto, este germen es el que después va a derivar a el resto del comportamiento que ya se admite como normal en toda la sociedad mundial, ¿no? Por tanto, esta cerrazón de conciencia yo entiendo a la que el Señor se está refiriendo, ¿no? Y este aviso que Él nos anuncia vendrá por ahí para darnos a conocer, porque la misericordia del Señor es infinita, ¿no? Es inconmensurable. Él sabe perfectamente que la inmensa mayoría de las personas están pecando sin saberlo, por desconocimiento. Y también el problema de la iglesia a nivel mundial, por ejemplo, el caso de la iglesia china, de Siria, de Corea que nos menciona, yo creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestras oraciones, porque estos países han sido proscritos por milenios, han sido proscritos totalmente en la fe, no les han permitido ni tener libertad religiosa ni profesarla, los asesinan, los meten a la cárcel, no pueden practicar ni tener, bueno, ¿qué sería tener misa o tener algún culto? Es peligrosísimo, incluso el que los descubran, los matan y Siria pues es un campo de batalla, ya lo sabemos que Siria es un campo de batalla en donde las fuerzas del mal se han ensañado con Siria de una manera tremenda y este campo de batalla seguirá, ¿eh? Oremos por Siria, oremos por Corea, oremos por China y por aquellos fieles que son católicos y por aquellos que creen en Cristo, que también hay cristianos. Oremos mucho por ellos porque hay muchos mártires, muchos desaparecidos, muchos torturados. La verdad es que pues es una iglesia clandestina. Es una iglesia la que no es de Estado, en el caso de China, es clandestina y esa iglesia clandestina tiene gran persecución. De hecho, no sé si el obispo que estaba bastante mayor, lo tenían preso. El obispo nombrado por Roma estaba preso y proscrito y amenazado y unas cosas muy terribles, hermanos. Yo creo que la persecución religiosa, además del espíritu que ilumina las conciencias, es que este gran don que nos va a dar el Señor a todos con la iluminación de la conciencia y que a unos se los está dando de manera paulatina y a otros lo dará de manera global a todos, esta iluminación de la conciencia producirá dos efectos. Uno, aquellos que se den cuenta del error o de lo que han pecado o de lo que le han fallado a Dios, de lo que no han hecho, e incluso de la verdadera religión que es nuestra fe católica y sigan nuestra fe católica y aquellos que ahora la persigan de una manera ya abiertísima. Va a haber una gran persecución. Después de la iluminación de conciencia, su aviso, va a haber una gran persecución. Esperemos eso. Esperemos eso y aquí lo dice. Aquí dice que habrá grandes conversiones a través de la iluminación de conciencia, sobre todo en aquellos pueblos que profesan otra fe, ¿verdad? Y que al darse cuenta del valor de la cruz y la redención de Cristo regresarán o buscarán la fe católica, pero otros serán enemigos acérrimos de nuestra fe, enemigos acérrimos de nuestra fe, y esto es muy importante que lo sepamos, que no va a haber término medio, no habrá términos medios. No sé si quiere que leamos el siguiente mensaje, por favor. Sí, antes, si me permite, sí, por favor. Cuando el Señor está diciendo aquí que se ha dado perlas a los cerdos y vuestras cosas santas a los perros. Hay que tener en cuenta que se está utilizando ya la religión contra los propios cristianos. Se está retorciendo y se está, digamos, convirtiendo en una mar arrojadiza. Es decir, se está reinterpretando la Sagrada Escritura en algunos lugares. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Alemania es un cisma abierto, ¿no? Abierto. Entonces, se está haciendo un uso, digamos, torticero, ¿no? Ilícito
de la Sagrada Escritura adaptándola a lo que dicen que es la realidad social. O sea, es la Iglesia la que tiene que adaptarse al mundo, no el mundo a la Iglesia. Este es el discurso que impera a Cecilia en este momento. Es decir, llaman que es la Iglesia tradicional la que respeta firmemente el Evangelio de Jesucristo, pero sin embargo otras voces dicen pues que la Iglesia tiene que adaptarse a la realidad social. Sí, tenemos que consentir y dar por bueno esas relaciones ilícitas a los ojos de Dios, ¿no? Luego se está utilizando la propia Sagrada Escritura porque se está reinterpretando. A mí esto me parece terrible, terrible, porque si se está permitiendo reinterpretar la palabra de Dios, llegará un momento en que se hará una religión a la medida de, No, hombre, está difícil. y se desnaturalizará la palabra de Dios. Entonces, no sé, ¿quién puede reinterpretar lo que dice Dios? Pero se está llevando a cabo. Y esto es lo que verdaderamente entiendo con este párrafo, ¿no? Se ha dado perlas a los cerdos y vuestras cosas santas a los perros, y experimentaréis su violencia, y muchos se perderán. Y la causa dice que es por esto, porque se está utilizando la Sagrada Escritura, reinterpretándola para adaptarla al mundo. Terrible, terrible, terrible. Yo creo que la consecuencia de todo esto es la persecución de la Iglesia, porque la Iglesia es la única que tiene claro la esencia y la identidad del hombre y de la mujer como creación primigenia del Altísimo para crecer y multiplicados y henchir la tierra. Y entonces la creación de Dios es destruirla. Y entonces destruirla como a través de las guerras, a través de la persecución a aquellos que lo tienen claro, como la fe católica, que es la única que lo tiene claro, prácticamente, en todo el orbe. Fíjense ustedes qué impresionante, es impresionante, ¿eh? La única que tiene claro la unión entre el hombre y la mujer, que es santa, y que además que solamente la destruye lo que Dios ha unido, solo lo separa el hombre, ¿verdad? Y que el que no hace esto comete adulterio y está fuera de la iglesia. Y es la única que tiene claro que es el hombre y la mujer, nada más. Entonces, ¿qué tratan de destruir? Pues la iglesia. ¿Cómo la van a destruir? Pues socavando todo lo que tiene alrededor, ¿no? La Sagrada Escritura, la Eucaristía, la jerarquía, el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, y todo esto pues ha ido creciendo. Y veamos que países como nos menciona el Señor, China, Corea y Siria, tienen un sufrimiento que no lo imaginamos, y también Filipinas tienen un gran sufrimiento ahorita. Mucho sufrimiento hay en esos países, de muchos católicos que son mártires anónimos, más todos los países árabes en donde, y en África, donde van y los aniquilan en una celebración eucarística, van y se echan una bomba y los matan ahí a todos o los secuestran, ¿no? Y los secuestran y los matan. Entonces, oremos mucho por nuestra iglesia, ¿verdad? Porque vienen tiempos, ya los tenemos, los tiempos difíciles, pero vendrán tiempos aún más difíciles. Estemos atentos. Pues vamos al siguiente mensaje, ¿sí? ¿Sí? Vamos al siguiente. Si me lo pones, por favor, Horacio. Pero tú puedes leer estos mensajes, están en www.mundocatólico.tv, para que los puedes bajar los dos libros. Nosotros no tenemos el tercer libro, nada más tenemos el primero y el segundo. Y ahí están, Alma Niña, lo buscas y están los programas. 12 de agosto de 2020. Hoy vino Jesús, siempre durante el rezo del Santo Rosario, y me llevó al Palacio del Vaticano. Yo no quería entrar, le rogué que no me hiciera entrar y no me hiciera ver nada que pudiera entristecerme, y Jesús me tranquilizó. No había nadie adentro. Jesús me enseñó solo un apartamento reservado a un obispo y me mostró que había muchas personas dentro. Entre seminaristas, se reconocían porque eran muy jóvenes, sacerdotes y obispos. Era como una fiesta, todos estaban alegres y hablaban y bebían, pero había un aire extraño, como si hubiera algo o alguien al acecho. Jesús me llevó de ahí y me dijo que lo que habría sucedido después en aquel sitio era tan abominable como para que el rostro de Dios se retirara. Y yo no he preguntado nada. No sabemos el ataque al Vaticano, pues lo tenemos cada vez peor.
¿Me lo subes un poquito el texto, por favor? Luego me ha llevado a una capilla interna en el Vaticano, pero no era la Capilla Sixtina. La habría reconocido por las pinturas. De hecho, Jesús me ha dicho que era la Capilla Paulina y ha añadido que ahí tuvo lugar la reunión de la que habla el profeta Ezequiel. Los traidores que han tramado su conspiración pagana y abominable, pero serán arrojados todos al fuego eterno, donde el llanto no cesa, el gusano no muere y el odio los atormentará eternamente. Y yo le he preguntado a Jesús qué habría pasado si de verdad se hubieran arrepentido de todo lo que habían hecho y tramado. Y el Señor, después de un instante de silencio, me ha contestado que en su corazón siempre hay lugar para los hijos arrepentidos, que regresan a la casa del Padre. Hasta el tiempo establecido usará siempre su misericordia, pero después ha añadido tras un largo suspiro, llegará el tiempo de su justicia. Pero debes saber, hija mía, que muchos no se arrepentirán, no volverán y morirán, experimentarán la segunda muerte, que es la condenación. Después Jesús ha desaparecido, ya no lo he vuelto a ver, pero sé que se ha quedado junto a mí en la capilla del Sagrario mientras yo seguía rezando. ¿Quiere decirnos algo al respecto? Bueno, estaba buscando lo que dice Ezequiel 8, que el Sí. autor, el director espiritual, cita al pie de la página. Estaba buscándolo aquí precisamente porque yo no quería saber realmente. Claro, lo que Y decía Ezequiel. se está refiriendo a la visión de las abominaciones en Jerusalén. Es decir, tal y como lo había profetizado Ezequiel, pues empieza a dar la visión de cuál es lo que verdaderamente... ¿Lo puede leer un pedacito? Sí, entonces, en el 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Le narra comportamientos, dice que entró y vio forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 60 varones los ancianos de la casa de Israel, de Zahanías, hija de Safán, medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano. Estaban rindiendo culto al mundo, Cecilia, en definitiva, ¿no? Y es lo que está viendo él, lo que está viendo es estos jóvenes que están como en una fiesta, ¿no? Lo está comparando lo que está mostrándole al alma niña con lo que ya escribiría en aquel momento Ezequiel 8, a lo que él titula las tribulaciones en Jerusalén. Es decir, se está repitiendo o le está mostrando que se está repitiendo o se va a repetir lo que ya se anunciará en esta visión sobre las abominaciones en Jerusalén. Es decir, algo que ya está anunciado, ¿no? Desde hace ¿Sabe milenios. qué me estoy dando cuenta ahorita? Me estoy dando Ujú. cuenta ahorita que el Señor nos está llevando en estos mensajes que de manera providencial estamos compartiendo con los hermanos a, a ver el estado que guarda la iglesia en el mundo y cuán importante es nuestra oración en estos momentos en donde la iglesia está sufriendo un embate tremendo. Pues ya hemos escuchado todo lo que está pasando respecto a las decisiones que se pueden tomar en corto tiempo y que estas decisiones podrían afectar pues, la liturgia, la Eucaristía, pues la sinodalidad, es decir, que se pretende que cada iglesia sea independiente, una serie de decisiones que pueden ser muy, muy delicadas y que el Señor lo que nos está llevando es a que nos demos cuenta cómo está y que nosotros somos partícipes de eso en la medida en que nosotros no cambiamos la vida, no damos testimonio, no nos convertimos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que el Señor como que llama nuestra atención. A mí me sorprende que todos estos mensajes, y en estos días yo he estado orando mucho por la iglesia, sobre todo en todo esto que se nos avecina, y que nos demos cuenta que prácticamente, así como el Papa Francisco dice que vivimos una guerra en etapas, ¿no? Pero que es una guerra mundial, yo les diría que vivimos un cisma en etapas, pero en el mundo. ¿Verdad? No como antes, ¿no? Se proclamaba el cisma y ya, ¡ras!, ¿no? Y todo el mundo sabía y todo el mundo. Pero yo lo que veo ahora es como eso, que nosotros a lo mejor estamos esperando para los signos de los tiempos algo como más
global o más, que se vea más ¿cómo explicarles? Como más claro de decir, sí está sucediendo el cisma, ¿no? Y no, a lo mejor lo que el Señor nos quiere dar a entender es que tendremos esta constante en donde la iglesia está sufriendo los embates del enemigo, toda la iglesia los está sufriendo y los está sufriendo en todo el mundo. Y entonces, pues realmente no necesitamos que se haga una proclamación de lo que está ocurriendo, porque ya está ocurriendo. Ustedes me dirán si lo que pasa en Alemania, pues no es el cisma. Pues para mí sí es, ¿no? Digo, yo quisiera y rezo por los alemanes y rezo por su conversión, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, pero hay que decirlo, lo que ellos dicen no corresponde a la iglesia, a la tradición, al magisterio, a la doctrina, a la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, al Código de Derecho Canónico, no corresponde nada, ya no corresponde nada. De hecho, ya ellos están prácticamente declarados separados, prácticamente, es un hecho. Entonces, aunque se guarde silencio para no hacer una proclamación universal, ¿verdad? De hecho, lo estamos viviendo. Eso es lo que yo creo que el Señor nos está como alertando. Vámonos al siguiente. Vámonos al siguiente. Al del día 13 de agosto, ahí lo tienes. Y nos habla de la Virgen, qué bueno que nos habla de la Virgen. Dice, mensaje del 13 de agosto de 2020. El parto de mi madre nunca fue como el de las demás mujeres. A partir de Eva, todas habrían dado a luz con dolor, pero mi madre era sin pecado original, era purísima y es sin pecado original. Yo pasé a través del vientre de mi madre como pasé a través del lienzo que pusieron sobre mi cuerpo cuando me colocaron en el sepulcro y que vosotros tenéis y del que todavía debéis entender muchas cosas. Todo eso tuvo lugar en una efusión de luz divina. Vosotros no podéis comprender lo que esto significa. ¿Habría o no habría podido hacer eso? Tenía un cuerpo humano, pero mi divinidad estaba presente e intacta, y en mí y conmigo la potencia del Espíritu Santo, que es Dios. ¿No podía hacer lo que quería? ¿Debe pedir permiso a la teología o a la ciencia? Qué interesante también esto. O a la ciencia. Síguete, súbete. O a la ciencia humana. Tú, niña mía, has asistido a mi nacimiento y sabes lo que te digo, sucedió en una explosión de luz. Cuéntalo a tus hermanos, pero muchos de los míos no quieren abrir el corazón a la verdadera fe. Después he seguido orando y Jesús se ha quedado a mi lado, sin decir una palabra, pero dándome la mano. He estado muy feliz porque he rezado por los niños abortados, por sus madres y sus padres. Cuando he llegado al tercer misterio doloroso, Jesús me ha dicho, sabes, niña mía, en mi mente todos los pensamientos horribles y abominables de los hombres, portadores de violencia y odio, de rabia y furia homicida, repercutían tan profundamente en mi mente que se materializaron en tantas espinas dolorosas que crecían desde dentro de mi cabeza y salían afuera, por lo cual la corona de espinas con la que los soldados romanos me coronaron para ultrajarme y burlarse de mí era un casco de espinas largas que penetraban por todas partes en torno a mi cabeza, en la frente, en las sienes, en las orejas, en los ojos, en el cuello, pero muchas más salían de mi cabeza como materialización de todos los pensamientos de los que el hombre es capaz y que no tienen nada de humano. Me parecía nadar en un mar de espinas venenosas. Niña mía, y a mis sacerdotes que estén muy atentos a no aceptar ningún cambio en las palabras litúrgicas. Miren lo que nos avisa el Señor. Del santo rito eucarístico. Santo Tomás os advirtió, no dejéis que toquen mi cuerpo y mi sangre, y no permitáis que vuestros hermanos separados, que quieren ser cizaña, convenzan a los congregados débiles, consagrados débiles, inciertos, con extrañas ideas liberales y políticas influenciadas por el mundo, porque su fe y su esperanza están amordazadas por la pereza y el pecado, que la mesa eucarística es solo una conmemoración. Son ignorantes y ciegos, siguen a su Padre. Pues ya saben quién es el Padre. Atentos porque llegará el momento en que intentarán todo para llegar a eso y a la celebración de una misa ecuménica falsa, hipócrita e impía.
Yo eché del templo a los vendedores de palomas y a los cambistas, y vosotros debéis echar a los que quieren venderme. No creáis en la fraternidad. Antes de ser hermanos, hay que ser verdaderos hijos del único verdadero Dios Padre y estar en mí como el primogénito que os hace hermanos, y no en nombre de su ecología o de la madre tierra. No creáis en su amor por lo que yo he creado. Para ellos los pobres son solo un pase, y entre tanto han fabricado. ¿Me lo subes, por favor? Y entre tanto han fabricado. Ahorita nos lo ponen. Fíjese que yo llevo todo lo que me han enviado últimamente tiene que ver con esto. Armas para destruir todo lo que dicen que aman. Hipócritas. Yo le pediré cuentas a cada uno de todo eso, de todo esto, a cada uno por su responsabilidad. Los justos no pueden ni deben temer, pero deben hablar. Hijos, todavía es el tiempo de la misericordia. Venid, volved a mí con el corazón arrepentido. Pedid ayuda a mi madre, llamadla, escuchadla. Humillaos, llorad por vuestros pecados, reconciliaos con el Padre por medio de mí. Apresuraos, la espada está lista. Wow, qué mensaje fuertísimo. Está fuertísimo. Esta lectura, Cecilia, sería prudente. Estemos en vela. Yo sugeriría a los hermanos, hermanas, a todos los que nos rodean y podemos llegar, que estemos, como el Señor dice, velad, estad atentos y orad. Porque el juicio, la crítica no construyen, y lo que construye es que estemos atentos, que sepamos lo que está ocurriendo, que nos cercioremos de que se está produciendo, y mientras tanto estar en oración. ¿Y qué oración? Vivir en presencia de Dios continuamente. ¿Cómo? A través del conocimiento de la divina voluntad. Esto va a ser en lo que el Señor se está apoyando, y ya nos lo dice por activa y por pasiva, que está buscando almas que estén dispuestas a darle cobijo, porque va a ser de las que se va a servir y se está sirviendo para abrir las conciencias de las que hablábamos antes. Es decir, existen rumorologías de cuestiones de que podrían llegar a producirse. Bien, tengámoslo como una información que está ahí, pero tampoco le demos la credibilidad porque no está, es decir, no se ha producido. Es un anuncio, estamos viendo todos lo que nos llega por distintas fuentes, de cuestiones que pueden ser y demás, pero seamos prudentes. En primer lugar, porque el Señor tiene siempre la última palabra. Por tanto, si el Señor no lo permite, no va a ocurrir. Y si ocurre es porque el Señor lo ha permitido. Le dice nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios, ya en el libro 1, que cualquier cosa que nos ocurra, tomémoslo como venido de Él, tanto si gusta como si no gusta. Por tanto, si el Señor va a permitir aquello que haya de ocurrir, bendito es su nombre. Él siempre saca bienes de los males. A nosotros lo que nos pide es que estemos en vela, que estemos atentos, que no nos dejemos engañar, que seamos consecuentes con nuestra fe y que, por supuesto, pongamos en práctica lo que nos dice, no teorizar, que experimentemos lo que nos está enseñando. Nos está dando a conocer el don de la divina voluntad, que no es otra cosa, como ustedes saben, esa posibilidad que Dios nos da de vivir en unidad con Él y Él con nosotros. Y que Él se sirve de esto para que esas conciencias que están tan cerradas, tan ciegas, el día, en el momento oportuno, la luz que desprende aquellos actos que hemos hecho unido con el Señor, resplandecerán en el orbe con tal intensidad que ese será el gran aviso del que habla el Señor. Es tan potente la luz creadora del Señor, la potencia divina, que hasta las cervices más cerradas tendrán luz, por lo menos para ver quién se está llamando como última llamada para que no se condenen.
pero lo que nos pide es participar con Él. Ni quejarnos, ni abrumarnos, ni tener miedo, ni criticar, ni juzgar, no. Estar atentos, estemos atentos a lo que está ocurriendo. No nos cojan con la falta de conocimiento, nos pide que nos instruyamos, que conozcamos, porque si no conocemos no tendremos criterio para tomar decisiones. Por tanto, que todo esto nos sirva para que nos instruyamos, eso sí, con cierta premura, porque las cosas van a cierta velocidad, que todos vemos cómo se está poniendo el panorama socioeconómico, geoestratégico, político, mundial. ¿A qué velocidad vamos? Creo que eso es un hecho. Ahí no hay que velar, ahí simplemente hay que mirar qué está ocurriendo, que está ahí. No, Es un hecho. por favor, y perdone que lo interrumpa, cuénteles lo que están tomando ustedes, que usted me dijo ayer. Bueno, no estamos tomando, estamos aprovisionándonos. En Europa, creo que todos ustedes siguen las noticias, hay un serio peligro en estos momentos, serio, muy serio, tanto que están los observadores en materia de energía nuclear, hoy están precisamente allá en Ucrania, porque se encuentra, es un nombre muy extraño, perdónenme que no lo pronuncie, es un nombre en ucraniano que no conozco. Es una central nuclear la más importante de Europa, en la que está bajo control del ejército ruso, aunque están, digamos, los técnicos, los ingenieros ucranianos, que son los que la mantienen, y se están produciendo bombardeos sistemáticos en el entorno de esta central nuclear. Y esta visita de los expertos de Naciones Unidas en materia nuclear, están ahí como observadores para verificar qué riesgo existe de fuga radiactiva. Lo que les decía Cecilia ahora es que están recomendando provisionarse de yodo, porque el yodo tiene, digamos, unas propiedades en el que, caso de producirse una fuga radiactiva, además de cerrarse en casa y no salir, que es lo que nos están ya anunciando en muchos países, medidas que habrían de tomar si hubiese una fuga radiactiva, el yodo es una sustancia que, vamos a decir, que inhabilita, en cierto modo neutraliza los efectos catastróficos de una fuga radiactiva. Entonces, ese peligro está. Como digo, hoy están los científicos allí en esa planta nuclear, porque hay un riesgo muy elevado de una fuga radiactiva y, como digo, es la central nuclear más importante de Europa. De producirse una fuga radiactiva de aquel lugar, no quiero ni pensar. Bien, el Señor lo está permitiendo todo esto, que es a lo que estábamos, ¿no? Lo está permitiendo y Él sabe más. Él siempre tiene la última palabra en todo. Y nosotros tenemos que ser responsables, primero, ser agradecidos porque nos está dando a conocer qué tenemos que hacer. Unirnos a Él. El don de la divina voluntad me viene a decir que el Señor quiere que yo le permita obrar conmigo en cada acto. Y que si yo hago esto, Él se valdrá de mi humanidad para extender a todo el orbe la potencia divina que todo lo extermina, todo lo purifica. Esa es mi obligación, ese debe ser mi compromiso. No hay que asustarse, no hay que alertarse, hay que estar atentos para seguir la doctrina católica como Dios nos la ha dado a conocer en la Sagrada Escritura. Esa es nuestra obligación, estar atentos para seguir la doctrina católica que nos ha sido revelada por nuestro Señor Jesucristo y por su Padre, el Padre Eterno, allá en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra obligación, estar atentos a lo que nos ha sido enseñado. Y en segundo lugar, en unidad con el Señor, con una fe firme,
Para que el Señor pueda morar en un alma, dice el Señor que hemos de reconocerle como tal. Y hemos de empezar a ser conscientes de que ya lo anunció San Luis María Guiñón de Montfort, los apóstoles de los últimos tiempos serán aquellos en los que el Señor descansará y se valdrá para seguir evangelizando y que la Iglesia salga más fortalecida. Este es nuestro compromiso. Velad y orad. Velad y orad. Todo esto que nos dice el Señor, la espada está lista, está anunciado por nuestra Santísima Madre muchas veces, ya en la Salet, si esto es conocido. El propio Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia pasará por una purificación. El Catecismo lo dice. Sí, lo dice. Lo buscaré el próximo día y citaré los numerales, Cecilia. Lo dice con claridad, pero también lo dice... Y dice un montón de cosas, de la purificación, dice un montón de cosas. Es conocido, y también es conocido que San Pablo VI también anuncia en el Vaticano II, al terminar, que el humo de Satanás se ha colado por las rendijas de las ventanas y las puertas del Vaticano. Es decir, que no nos escandalicemos de cosas que escuchamos ahora. Está reconocido por la Santa Madre Iglesia. Está reconocido. Está reconocido la presencia de los Illuminati. Está reconocido yo no había nacido todavía. Quiero decir que el que ahora no recuerden lo que ya se dijo no debería escandalizar a nadie. La Iglesia lo conoce que Satanás está infiltrado y que su presencia ha crecido y que la obligación del cristiano es orar por el Santo Padre y orar por los presbíteros, por los diáconos, por los cardenales y por todo el cuerpo crístico. Esa es la obligación de los cristianos. Porque el demonio se ha infiltrado para destruir la Iglesia, porque destruyendo la Iglesia nos destruyen nosotros y esto no se puede consentir. Luego, el pueblo de Dios, la Iglesia, somos nosotros. La feligresía. Somos el sustento de Dios, es la feligresía. Y tenemos que proteger con nuestra oración a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y, por supuesto, al Santo Padre, porque qué difícil tiene que ser para ellos estar resistiendo tanta acechanda constante. Lejos de recriminar y de juzgar, deberíamos de ser mucho, mucho más piadosos con ellos, porque yo tengo la fortuna de tratar con muchos sacerdotes de distintas partes del mundo y es terrible el ataque que tienen estas personas. Es terrible. Si nosotros nos estamos quejando, Cecilia, en estos programas de lo que nos ocurre a nosotros, de esos pensamientos que son enviados, de esas tentaciones, de esas provocaciones del enemigo para hacerme caer. Imagínense ustedes, ellos, conozco testimonios de sacerdotes, santos sacerdotes, que están pasándolo muy mal, algunos con depresión, porque es continuo. Es verdad que el Señor da la gracia, y dice el Señor muy claro que Él no va a permitir una mayor instigación satánica que sea desproporcionada a lo que es capaz de soportar con su gracia. Esto también tenemos que tenerlo claro. Luego, entremos en unidad con Jesús. Sirvámosle para que el Señor descanse en nosotros, que es lo que nos pide siempre. Ya cuando empezamos con este librito, lo empieza diciendo: no tengo dónde descansar. Quedémonos con esto. Sirvámosle de refugio al Señor para que descanse en nosotros. En unidad con Él, una oración hecha en unidad con Jesús produce efectos divinos que se propagan por todo el orden y que afecta a las conciencias sin que lo sepan, y que será el germen de la salvación, de la condenación de miles de millones de almas. Esto es lo único que debería preocuparnos. El Señor se ha fijado en algunos, está dando información a todos. Tengamos esto en mente. Hemos sido llamados a apoyar al Creador para lo que está por venir.
para que se sirva de nuestra humanidad, para que podamos con Él y por Él extender los efectos de nuestra oración, empezando por nuestra Santa Madre Iglesia. Oremos por el Santo Padre. Tiene que ser terrible lo que tiene que tener en su entorno. No me lo quiero imaginar. No me gustaría estar en su piel. Ni en el entorno del Colegio Cardenalicio, ni en el entorno de las conferencias episcopales, ni en el entorno de las propias iglesias, de la propia diócesis. Porque el demonio es muy hábil y utiliza todos los recursos y nos enfrenta entre nosotros. No podemos permitir que nos enfrente. No podemos permitir que nos enfrente porque es el maestro de la mentira, es el maestro de la división. Nos están contando que se va a cambiar, que se va a hacer. Bueno, el Señor, si lo permite, es porque Él va a sacar bienes de los males. Solo nos pide que estemos atentos y que oremos en unidad con Él. Oremos por la Iglesia, por nuestros sacerdotes, por nuestro Santo Padre, por toda la curia que está siendo atacada. Los que sean perversos rendirán cuentas ante el Creador, como todos nosotros. Pero nuestra obligación es orar por ellos, porque es muy difícil combatir al enemigo cuando tienes poder, porque el poder ciega, porque el poder origina soberbia, de forma innata. Todos lo conocemos a nuestro nivel. Y es muy difícil estar en el poder y ser humilde. Es muy difícil. El enemigo lo utiliza con es magistral. La sabiduría que tiene, sabe dónde tocar a cada uno. Y el poder ciega a todos, sin exclusión. Luego, no juzguemos, porque si con nosotros puede a veces, imagínense con los que tienen poder, que hay un momento en que no llegan a ver quiénes son, porque los ciega. Y ya lo dijo el Señor, Getsemaní, el espíritu está pronto, Él está, pero la carne es muy débil. Velad, orad. Esta debería ser lo que grabásemos a fuego, Cecilia, en nuestro consciente para que su consciente empiece a vivir de este modo. Estamos llamados. Numeral 521, Catecismo y Iglesia Católica. Estamos llamados y obligados a repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y el libro del cielo nos dice cómo. El programa de ayer creo que dejó muy claro, Cecilia, en esa 11ª hora, ese abandono. Nos dejó muy claro el Señor en todos los textos que nos dio a conocer qué hemos de hacer. Unámonos a Jesús, permitámosle que obre en nosotros. Por supuesto, vivamos en gracia. Conozcamos que los que estén viviendo en una relación no consagrada, conozcamos que conviene que la consagremos cuanto antes. Que teniendo relaciones maritales, cuando esa relación está consagrada, estamos cayendo en la fornicación. Y tengo dudas debido a la mujer, pero nos han confundido. Esa normalidad que se ha instalado es contraria a Dios. No nos dejemos engañar, no entremos en ese juego de que como todo el mundo lo hace, está bien. No. La generalidad no significa que se esté llevando a cabo como Dios no lo pide. Instituyó el sacramento del matrimonio porque como tal sacramento, al igual que lo es el bautismo, es consagrar, es unir a Dios al matrimonio, al hombre y a la mujer. Porque es una relación santa, de unidad con Dios. Y de ahí nacen hijos, después de una sacralización de los dos cuerpos. Entonces no caigamos en la trampa. Sabemos, tenemos todos amigos que están con parejas que salen, que conviven, que se quieren muchísimo, que se ve la ternura. Por supuesto que la hay, la ternura y el amor, claro que lo hay. Pero es el desconocimiento el que les lleva a no unirse ante Dios. Y cuando lo hacen descubren el salto cuántico que han dado. Un matrimonio consagrado por Dios es un matrimonio divino, porque Dios está en ellos,
y ellos en él. Este debe ser nuestro trabajo, mi modo de ver, Cecilia, de todos los hermanos que nos escuchan. Sí, a mí me parece que el Señor nos quiere advertir de todo esto y que tenemos que estar atentos. El Señor habla de cómo la corona de espinas pues, es para Él un gran sufrimiento. Pues ayudemos al Señor con esto que está pasando, que es la corona de espinas, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos pues reparar con Él. El día de ayer, si quieren ver la hora 11, ahí viene cómo reparamos y todo estuvo muy bueno. Y ahí van a encontrar todos los lineamientos, pero decirles que me parece extraordinario que el Señor nos haya puesto esta lectura, porque nosotros no planeamos más que vamos a, lo más importante que vamos a ver, y pienso que el Señor lo que quiere es que estemos muy atentos, y que estamos viviendo horas muy difíciles y que cuando todo esto ocurra, pues estás más que profetizado. O sea, la verdad es que el alma niña menciona algo que Jesús le está revelando, pero que está en muchas revelaciones. La verdad es que esto no está solamente aquí. No está solamente aquí, pero tocó el día de hoy y qué importante. Sabemos que estos últimos meses serán definitorios de todo esto, de la liturgia, y vemos un Santo Padre que está muy deteriorado. Yo lo he visto pasar días, cada día más deteriorado, más deteriorado. No sabemos dónde va a llegar este deterioro. Por otro lado, pues como que todo está puesto como que efectivamente con hilitos, o sea, con hilitos. Y está listo todo el caldo está listo, ¿verdad? Como podríamos decir, para la purificación, que ya la iniciamos con la pandemia, lo ha dicho el Señor en muchísimos mensajes, que con la pandemia se inició la purificación. Entonces, pues estemos atentos y sobre todo en gracia, visitemos al Santísimo, asistamos a la Santa Misa mientras podamos asistir a la Santa Misa. Y cuando nosotros veamos que cualquier sacerdote nuestro se desvía de las palabras de consagración, porque yo conozco personas que ya me han escrito a mí antes de que salgan ningún cambio litúrgico, y que ya hacen sus ceremonias con otras palabras y todo. Entonces, estemos atentos si esto no sucede en nuestra localidad, para decirle al sacerdote, mire, no puedes hacer esto. Esto no es lo que la iglesia prescribe, eso no es de la liturgia, eso no lo hagas o no lo haga usted, padre. De hecho, las personas que me escribieron hace algunos meses y son en localidades pequeñas dentro de la República Mexicana, alejadas de la ciudad, en donde el sacerdote pues ya hace sus ceremonias que quién sabe qué son, pero misas no son. Entonces nosotros tenemos que, dice el Señor, que vayamos y lo denunciemos, que no lo permitamos. Cuando esto ocurra, no lo permitamos, ¿verdad? Yo no sé si nos daría tiempo para ver un mensaje más o aquí lo dejamos. Yo, por mi parte, no tengo inconveniente en que si quiere usted hacer el siguiente. A ver si vemos el mensaje siguiente, a ver si no es tan largo. ¿Me enseñas qué tan largo es? Es muy cortito, Cecilia. ¿Es cortito? Pues vamos a ese. Vamos a acabarlo de leer. Del 14 de agosto de 2020. Esta mañana apenas me he despertado. He saludado a Jesús y le he preguntado dónde estaba. Él me ha respondido que estaba junto a mí y ha añadido, obviamente, niña mía, debes saber que hay un peligro real en toda Europa. Lo que pasó en el puerto de Beirut quieren que pase como un accidente fortuito, pero no lo es. Fíjese qué interesante. Ha sido el símbolo del comienzo provocado por la furia asesina de los hijos del usurpador, porque tal fue su falso profeta. Si los italianos no hacen penitencia y piden ayuda a mi madre, reina del Santo Rosario en Nápoles, sucederá lo que ha pasado en Beirut y luego será un efecto continuo. Niña mía, ofréceme tus ayunos, haz penitencia, díselo a todos, luchad con armas espirituales, solo así podéis detener a Satanás. Muchos demonios han tomado los cuerpos de esos hijos degenerados totalmente imbuidos de odio y deseo de sangre. Y lo sacrílego es que todo lo que hacen, lo hacen en nombre de Dios. No los detendrá el gobierno ni el Papa con sus tratados de amistad, ni el ejército. Tienen una red mortífera, creada durante años y años, difundida con astuta minuciosidad. Solo el Santo Rosario, si me lo subes, el ayuno y la penitencia. Haced como el rey Ezequías, llorad e implorad a Dios su misericordia. Niña mía, yo acojo cada esfuerzo y cada oración hecha con el corazón. Bendigo a todos para que esta lucha tan dura, ánimo hijos, con mi madre venceréis. Bueno, ¿qué quieren que les diga?
Pues, De hecho, hay amenazas, pero muy grandes por parte de, pues ya saben ustedes de quiénes, ¿verdad? Que profesan esta fe para Roma. Hay amenazas muy grandes, muy grandes. Entonces, pues vuelve a decirnos el Señor lo que quiere de nosotros, Cecilia. sí, conversión, 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 conversión. Haz penitencia, ofrece tus ayunos. Es decir, ayunos no ya el de estar 40 días con agua. Ayunar es abstenerme de mis apegos, Y cualquiera también de y de mis ellos. pecados, de unos pecadotes que tenemos. Pero el que quiera Y ayunar lo cambio de puede hacer, ¿eh? actitud. Yo creo que la Virgen por algo lo está pidiendo y nuestro Señor lo está pidiendo. Es que también hay que comprender el lugar en donde nos encontramos, que yo es lo que les digo a las personas cuando me preguntan sobre el tema. Nosotros nos encontramos en un momento crítico. Ese momento crítico está ya, o sea, lo estamos viviendo. Luego entonces, a nosotros que estamos viviendo ese momento crítico, el Señor nos está pidiendo muchísimas, bueno, no muchísimas, nos está pidiendo una serie de entrega, de servicio, de que dejar el pecado y nos está pidiendo penitencia. La verdad nos está pidiendo penitencia en todo el mundo, penitencia, 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 ayuno, ayuno, ayuno. Pues yo, si el Señor me pide eso, si la Madre Santísima nos está pidiendo eso, es por algo, es por algo. Y yo no lo hago como un apegamiento, yo no ayuno por apegamiento, yo ayuno por penitencia, por purificar los pecados propios y los de mi familia y los del mundo entero. Entonces, eso es lo que pienso, que si uno tiene su práctica del rosario como un apego, pues entonces no le sirve su rosario, ¿verdad? Porque es un apegamiento. Pero si lo tiene como una entrega, como la adoración de su corazón y la participación de los misterios de Dios, pues alabado sea Dios, ¿verdad? El Señor nos está pidiendo eso porque estamos en esta generación, es una generación que está viviendo todo esto y no se puede desprender de la penitencia. La Virgen está pidiendo penitencia, nuestro Señor está pidiendo penitencia, ayuno, oración. Pues hagámoslo, hagámoslo y conversión. Conversión, dejar el pecado. Primero dejar el pecado. Porque de nada sirve que hagamos todo lo demás si no dejamos el pecado. Pues dejemos el pecado. Y si no somos misericordiosos con los demás, como decía Jesús, si no somos misericordiosos, de nada servirá tampoco. De nada servirá tampoco, si no amamos a nuestros hermanos. Pues yo creo que aquí nos quedamos, Jesús. Sí, me gustaría reiterar lo que dice el Señor. Dice, luchad con armas espirituales. Sí. Luchad con armas espirituales. Y yo creo que todos sabemos cuáles son las armas espirituales. Primero, estar en gracia. Comunión frecuente, confesión frecuente. Empecemos por nosotros, porque muchas veces, Cecilia, rezamos por los demás y resulta que no modificamos nuestra conducta, no reordenamos nuestra actitud. Cada vez que yo renuncio a aspectos míos que sé que no son de Dios o que al menos no le hacen gracia, le estoy reparando, le estoy aliviando y estoy contribuyendo a que crezca en mí más. Y cuanto más presencia tenga en mí, más poder tiene mi oración. Cuidado con este asunto. Decía San Juan, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Pues eso nos pide el Señor, que disminuyamos. ¿Cómo? Modificando nuestra conducta. Todos sabemos cuáles son nuestras miserias. Todos lo conocemos. Empecemos a trabajar ahí, porque cuanto antes nos liberemos de nuestras miserias, o al menos las minoremos, aumentará la presencia de Dios en nosotros. Y no es lo mismo hacer una oración yo en solitario, que tiene un alcance finito como yo lo soy, como humano, a orar con la unidad con Dios, que ya tiene una cualidad divina, con lo que ello conlleva, el poder de la potencia de Dios. Y el ayuno, que sea un ayuno de nosotros mismos. Está muy bien que yo esté agua. Sí, es una mortificación. Yo lo he hecho muchos años. ¿Es una mortificación? Lo es. ¿Es un vencerse? Lo es. Pero si resulta que después sigo maltratando a los que me rodean, pues ¿para qué ayuno? Si resulta que voy en la calle y me pongo a jugar, criticar, murmurar, cómo va aquel, aquella,
Pues ¿para qué ayuno? Eso no es un ayuno. Eso no es un ayuno. Un ayuno es mortificar los sentidos. Le dice nuestro Señor Jesucristo, lo digo siempre y me dirán, este señor es muy pesado. Pues sí, lo soy. Una mortificación. Es usted muy pesado. Espíritu de mortificación. Es decir, sé cuáles son mis defectos. Lo conocemos todos. Trabajemos esto. No, yo hago lo que me dijo la Virgen. Pecado. Dejemos el pecado, ayunemos de pecados, mira, es importantísimo, pero hagamos penitencia. Si la Virgen lo pide, hagamos penitencia. Yo de verdad, cuando a mí la Santísima Virgen me lo repite y me lo ha repetido por todos lados, me lo ha repetido. Yo ya le digo, Madre Santísima, pues te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Esta mañana me decía una persona con la que hablé sobre la penitencia y yo le decía, ¿puede haber mayor penitencia que el martirio de la atención? Es decir, que tener mi voluntad completamente anulada para que sea la voluntad de Dios la que obre. ¿Hay mayor penitencia que eso, Cecilia? No, pero como estamos apenas caminando, Jesús. Bien, pero que sea ese el objetivo. Claro, vámonos para allá, a ayunar de mi propia voluntad. De mí mismo, de mi voluntad, de mis apegos. Estoy totalmente de acuerdo. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Quien pierda su vida, la ganará. ¿A qué vida se refiere? Al mundo, a mis apegos. ¿Qué mayor penitencia hay que decir, no voy a ver más películas donde hay crimen? Sexo. Me niego a ver las series donde hay sexo. Me niego a ver series donde hay violencia. Eso es un ayuno. Cuesta mucho porque nos encanta esas series a todos. Eso es un ayuno, pero no un día. Tengo que hacer una renuncia expresa a que eso es contrario a Dios. Ver películas donde hay sexo, donde hay mal, donde hay crimen, donde hay persecución, donde hay tortura, donde hay mentira, donde hay pecado, en definitiva. ¿Por qué no renuncio a eso? Porque esa es una renuncia y una mortificación, ¿de verdad? Entonces, no hago un día ayuno a la semana y ya hice ayuno. No, perdón. El ayuno tiene que ser en cada instante. ¿El ayuno de qué? El ayuno de mí mismo. De tu voluntad. El que quiera ayunar, que haga un ayuno de verdad. Es decir, un ayuno continuo, constante. Y recordármelo siempre. El ayuno que Dios me pide no es puntual o circunstancial. Es continuo. Tengo que mejorar como persona. Tengo que dejar de murmurar. Tengo que ser más compasivo con los demás, más permisivo, más tolerante. Tengo que ser más caritativo, dejar de juzgar, ser más misericordioso. Y por supuesto, todo lo que sea ayudar a los demás en cualquier ámbito. Así es. Reordenar mi vida. ¿Qué hacía Jesús? Dice Jesús, imítame. ¿Qué hizo Jesús? Sanar enfermos, expulsar demonios y comunicar la palabra de Dios. Ayudar a todos. Ayudar a todos. Bueno, pues ¿por qué no empezamos por aquí? Vamos a reordenarnos, vamos a reconducirnos. Hay una lectura que les recomiendo que es extraordinaria, donde las haya, del libro de Cielo, de Luisa Picarreta, que es la lectura del libro 13, parágrafo 14, donde dice que el conocimiento se obtiene por la voluntad de tenerlo y el deseo, pero avisa, esa información que os estoy dando, si no hay una reordenación de la conducta, no sirve absolutamente de nada. De nada. Lo decíamos ayer en la 11ª hora. Podemos leer el libro de Cielo, sabernos el catecismo, la Iglesia Católica de memoria, la Sagrada Escritura, lo que ustedes quieran, de memoria. Si yo no mortifico mi vida, como dice el Señor, mortificación, espíritu de mortificación, renuncias, poco a poco, pero con la intención de mejorar, es decir, de reducir
el impacto que tiene en mi vida el yo, mi voluntad, el apego, mi voluntad, el ego, lo que es lo mismo, ¿no? Mi voluntad, hacer lo que yo quiero porque el cuerpo es mío, pero ¿cómo que el cuerpo es tuyo? El cuerpo te lo han prestado. ¿Tú has comprado el cuerpo? No. Es que es mi vida. ¿Cómo? Y yo me quito la vida. ¿Cómo? Pero ¿cómo que la vida es tuya? No, perdón. La vida es un regalo que te está dando Dios en cada instante. Bueno, pues estas malformaciones que tenemos por la falta de formación, de que somos pequeños y de educación, el Señor nos pide que empecemos por aquí, reordenarnos. Yo no voy a dar lo que no tengo. Yo tengo que predicar con el ejemplo. Si mi hija, mi hijo están viendo mi conducta, pues eso es lo que van a tomar de su casa, lo que están viendo de los padres. Luego, empecemos por nosotros mismos. Reconozcamos nuestros errores. Somos pecadores en potencia porque somos herederos del germen de Adán, que es la concupiscencia, la inclinación a pecar. Todos, no se libra nadie se libra. Luego, cuando conozcamos lo que somos capaces de hacer mal, que lo conocemos muy rápidamente, comencemos a tomar medidas, a poner medios. Y ahí está el Señor ayudándonos. Este es el ayuno que nos pide. Atentos, estad atentos en vela. ¿Qué está ocurriendo con vuestra vida? ¿Qué es lo que falla? ¿Dónde os equivocáis? Venga, rectificad. ¿Nos caemos? No, nos vamos a levantar. Recordando que esto es lo que más me hace caer. El Señor va a estar siempre con nosotros. Fíjense lo que le dice el Señor a la sierva de Dios. Cada acto voluntario de intento de rehabilitar una conducta que no esté de acuerdo a Dios es un logro para la criatura con el Creador y Él aumenta su presencia. Es lo que le dice la sierva de Dios. ¿Por qué? Porque eso ha producido un vaciamiento y ese vacío ya lo llena el Señor. Ya no vamos a llenarlo más con una actitud de error o de pecado. Cada acto voluntario con la intención de mejorar mi conducta provoca un vacío que es automáticamente llenado por nuestro Señor. Lo dice Él, no lo he sabido, yo solo lo anuncio. Llena ese espacio y así se va produciendo el aumento de Dios en la criatura. Ese hueco que ya llenó el Señor no vuelve a llenarse con pecado. Y así sucesivamente. Trabajemos en esto. Nos daremos cuenta que a medida que hagamos el mínimo esfuerzo de querer cambiar, de querer modificar nuestra conducta, de ser mejores, de rodearnos, no mirar al de al lado qué hace, no, miro qué hago yo. Es que aquel ha hecho, no, deja aquel ya tendrá su camino. No, mírate tú. Cuando tú estés totalmente limpio, pues tira la primera piedra, como hizo con María Magdalena. Trabajemos con nosotros, no miremos más hacia afuera. Velad, pero estemos en vela sobre nosotros. El Señor le dice a la sierva de Dios que cada alma es única, que solo Él la conoce y que es algo entre Él y el alma. Luego, si es único y el Señor trata con cada alma de forma unívoca, no me fije yo en que el otro se está equivocando. No. Él sabrá en qué momento y con quién. Trabajemos nuestra conducta. El conocimiento de sí mismo, que tanto decimos también, que estamos con este programa con el doctor Tomasini y con el padre Pietro, trabajando este aspecto fundamental, conocimiento de mí mismo. Eso el lunes vamos a tener este programa para que no falten a las 2 de la tarde con el padre Pietro, ¿verdad? Y pues va a resolver preguntas y todo el padre. Así que asistan. Yo no sé si usted quiere decir algo más, Jesús. Pues nada más, que hagamos un esfuerzo de verdad por mejorar como personas a los ojos de Dios y en ese momento el Señor
hará su trabajo y sabe hacerlo muy bien y veremos cómo experimentamos. Él quiere que nosotros le demos permiso para obrar, no solo estar, obrar en cada acto con nosotros. No es tan difícil. Háganlo por la mañana, autoricen a Dios que obre en unidad con ustedes y van a empezar a ver una transformación a muchísima velocidad. Pruébenlo, no tienen nada que perder. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención y no se pierdan el programa del Sagrado Corazón de Jesús a las 3 de la tarde. Muchas gracias.